Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en La Espuma de los Días. El día de hoy tenemos un testimonio bien interesante. Fíjese, en días pasados hemos estado hablando del tema de adopción. Hemos estado hablando con una mamá que adoptó a un niño, una terapeuta, también unos padres que desde la parte espiritual, pero no habíamos tenido a alguien que haya sido adoptado, ¿verdad? Y ese es un testimonio y hablaremos el día de hoy con Teresita Rodríguez, quien es coordinadora en la Ciudad de México de Kumesh, así se dice, Así se dice. Kumesh Satura Kids y Samaritans, que bueno, ahorita también vamos a ver de qué se trata esto, que es un poco de dar y de ayudar y de compartir con la gente. Además tendremos, ya sabes, las recomendaciones de cine de la semana, datos curiosos y muchas cosas más. Y pues quédese con nosotros, ya sabe, nos encuentra en Instagram, en X, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Trends. Por cualquiera de esas lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. Y en mis redes sociales personales me encuentra como Neira Moncayo y vamos a dar paso ya a esta conversación con Teresita Rodríguez. Bienvenida, Teresita, qué gusto tenerte aquí. Muchas gracias, en verdad agradecemos mucho la invitación y para nosotros es un placer poder compartir este testimonio de vida. Gracias. Sí, porque mira, yo estoy en chats cuando están con papás, ¿no? Y vemos la visión de papás. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con la visión de un hijo? Cuéntanos un poco de tu historia de adopción. Sí, pues bueno, por un lado, lamentablemente, pues mi madre biológica, lo que me cuenta, ¿no? Mi madre adoptiva fue que ella llegó prácticamente a darnos en adopción porque ella decía que mi padre había fallecido, había quedado viuda y no podía sostenernos, entonces obviamente ella estaba pasando por un momento muy complicado, pues el duelo, aparte pues obviamente me imagino, ¿no? La necesidad económica, no sé, la verdad es que no dio muchos más datos. Ella literal llegó en plena calle y ahí es donde ella pues conoce a mi madre, ¿no? La adoptiva, y entonces ella me da en adopción. Mi mamá pues trató como de decirle, oye, pues piénsalo bien, pues cómo es que te vas a desprender de tus hijos, tú puedes salir adelante. Y no dio marcha atrás. Entonces mi mamá... ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 6 meses de nacida. Uh-huh. Era un bebé prácticamente. Con el tiempo supe, esto no lo supe inmediatamente, pero mi mamá hace unos años antes de morir me comentó que llevaba otros 2 niñitos que pues creo que eran mis hermanos. Uh-huh. Eran 2 chiquitos de 2 años, de 3 años y yo de 6 meses de edad. Entonces pues ella no podía hacerse cargo de los 3 y solo me tomó a mí. Ajá. Y bueno, pues así es, a grosso modo, como llegué a los brazos de mi madre, que fue una bendición, yo sé, ahora entiendo que Dios la escogió, porque se necesita un carácter y se necesita un amor especial, porque no todos pueden amar a los hijos adoptivos como a los hijos biológicos por igual, y mi madre me amó por igual. O sea, ella ¿Y tenía hijos biológicos? Sí, ella tenía ya 7 hijos. Tenía 7 hijos. Ajá, más grandes que tú. Más grandes que yo. Ajá. Ya de hecho, ella ya era abuelita. O sea, ya mis hermanos, ya tenían hijos, ya estaban casados, eran pues mucho mayores, entonces ya tenía nietos. Mi madre, ella solamente en ese momento cuando Dios me llevó a sus brazos, pues fue, nada más tenía 2 hijos solteros. Ajá. En casa. Entonces, pues yo llegué ahí, pues obviamente como la chiquita, ¿no? ¿Cómo transcurrió tu infancia? Híjole, fue un poquito fue difícil porque pues mi madre era, aunque tenía esposo, pues obviamente nunca se hizo cargo, él era alcohólico.
Ajá. padece alcoholismo. Entonces, pues ella tuvo que trabajar, sacarnos adelante, entonces ella tenía que trabajar y yo me Sí. quedaba sola con la chica que me cuidaba, en casa. O sea que sufrí mucha soledad, la verdad, porque mis hermanos pues ya eran grandes, eran jóvenes, estaban estudiando uno la universidad y entonces obviamente estaba sola. Ujú. Esto fue tu infancia. ¿Tú cuándo es que supiste que eras adoptada? Híjole, fue en una etapa muy complicada, fue entre los 15 y 16 años, porque ¿Nunca sospechaste nada? ¿Nunca? sí, Ajá. sí, como a los 10 años de edad, uno de mis familiares, pues obviamente creo que le faltó prudencia porque me hizo un comentario y fue el siguiente. Me dijo la vecina fulana de tal que tú no eres hija de mi suegra. Ujú, Y pues yo imagínense a esa edad de 10 años, ¿no? ujú, Yo traté como de olvidarlo, ujú. de no hacer caso, porque pues yo no tenía la respuesta, yo no sabía, no me atreví a preguntar, era muy pequeña. Entonces me lo guardé, pero sí ya había como la duda, porque empecé a crecer y empecé a quererme parecer a mi familia, o sea, ellos son de tez más obscura, tienen otros rasgos y yo, de hecho mi hermano menor, bueno, el menor de mi madre, que es mayor que yo, me lleva por 12 años, él me decía que siempre me saludaba, "Jao, cara pálida", ¿no? Porque yo era como la de tez clara, ¿no? De ellos. Entonces me hacía burla. Entonces yo siempre empecé a cuestionar. O sea, ¿por qué ellos son más bonitos que yo y por qué yo no me parezco? Yo quería parecerme a mi mamá. Entonces, siempre que la veían, decía, ah, es su nieta, es hija de fulano de tal, ¿no? Nombraban los nombres de sus hijos y ella decía, no, bien así como seria, no, es mi hija. Ujú, Entonces eso a mí afirmaba, me daba seguridad, pero empecé a sentirme como que fuera de, porque yo decía, mi mamá ya es muy grande, ¿no? ujú, Y si sí soy hija de alguno de mis ujú. hermanos, ¿no? Sí, porque no sabes. ¿Y no Ujú. preguntabas? No, No me atrevía. no te atrevías. No, Ajá. entonces a los 15 años, cuando cumplo 15 años pasa, me parece que por el mes de agosto, yo cumplí 15 años en abril y como por agosto fue que me enteré de una manera pues un poquito cruel porque pues uno de mis familiares me lo dijo, pero no me lo dijo como bien, sino Ujú, como de manera que me doliera, ¿no? ujú. Entonces se rompió mi mundo, se vino para ¿Qué abajo. edad tenías? 15 años, 15 años. 15 Ajá. años. ¿Y a esa persona sí le creíste o Le cómo? creí, porque él me dijo datos, o sea, como que me dio detalles, ¿no? Y yo vi y estuvimos ahí presentes y mi mamá nos dijo que no te dijéramos, que jamás teníamos que decírtelo, pero te lo tengo que decir, porque algún día lo tienes que saber y ¿Y yo, tu mamá vivía todavía? sí, sí, Ajá. todavía. Ella tiene 11 años de haber partido. Ajá. Ujú. Entonces, obviamente yo caí en depresión porque pues fue algo muy fuerte. Yo no me lo imaginaba. Yo quería pensar que no era verdad, pero caí en una profunda depresión porque pues obviamente tu mundo, lo que tú piensas que es tuyo, ahora resulta que no es tuyo. O sea, eso es lo que yo sentí. ¿Qué preguntas te hacías? Híjole, ¿por qué? ¿Por Ujú. qué mi madre me abandonó? O sea, ¿qué hice? Si era un bebé, o sea, ¿qué pude haber yo hecho, no? Te voy a hacer una pregunta porque Sí. siempre nos cuestionamos, este, ¿qué pasa con esta herida de Mm, abandono? Ya más adelante vamos a hablar sí, de otra cosa y quién nos sana o quién sana esas sí, heridas claro. de abandono, más allá de que sean de una persona adoptiva Ujú, o cualquier persona, ¿verdad? así es. Sin embargo, sí existe un recuerdo corporal o a nivel celular o ¿cómo me podrías decir que tú manejaste este tema de abandono? Sí, efectivamente yo era una niña muy, pues, me aislaba, era muy tímida, me costaba trabajo hacer amistad, aunque dentro de mí me encantaba sonreír. O sea, bueno, yo decía, yo quiero ser feliz, quiero ser alegre y lo tenía todo económicamente, pero sí me hacía falta. Yo sentía ese vacío, yo sentía el vacío y yo siempre me preguntaba ya cuando empiezas a entender, ¿no? Que aunque eres pequeñito lo entiendes. Y fíjense, algo que me marcó mucho fue la muerte de mi padre, aunque yo Ajá, conviví muy poco con él, mi padre adoptivo, ajá. porque a los 5 años, justo en mi cumpleaños, él murió.
Entonces fue como que algo que marcó mi vida, porque él iba por mí a la escuela. Entonces siempre llegaba muy feliz con dulces y ¿Él? él Ajá. llegaba muy feliz O y sea, él era alcohólico. él era alcohólico. Y pese a su alcoholismo y todo eso, él Sí. tuvo este amor hacia Sí, ti. sí, Ujú. estaba como en una etapa pues, ya saben, ¿no? Como de que, ay, no, ya voy a dejarlo, porque él había sido muy grave. De hecho, hay un testimonio tremendo de cómo mi mamá conoce a Dios a través de la enfermedad de mi padre, de la Ujú. cirrosis. Ya lo habían dado por que ya ¿Desahuciado? desahuciado. Ujú. Estaban esperando ya, incluso ellos eran católicos y ya el padre había ido a dar los santos óleos a mi padre. Dios hace un milagro porque mi mamá le rentaba una casita a un varón que resultó ser un misionero. Ah, ajá. Entonces él le dice, déjeme orar por su papá, por su esposo. Y mi mamá dijo, pues no tengo nada que perder, ya me dijeron que va a morir. Ora por mi padre y de verdad así, como Dios lo está escuchando, al día siguiente él se levanta Mm, y empieza a comer, Dios lo sana. Estaba allagado ya su cuerpo de que estaba tan acostado y había pasado por un proceso muy complicado. Y entonces mi mamá se sorprende y ahí es donde ella acepta a Jesús en su corazón. guau. Entonces fue impresionante. Eso sucedió cuando yo tenía como 1 año, 2 años de nacido. Ajá. Entonces, obviamente, pasa ese tiempo y cuando él estaba en la lucha de que dejaba el Sí, alcoholismo, sí. fue ese proceso que a mí me tocó como hija, pues tener esas atenciones de él, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo lo recuerdo y cuando él fallece para mí fue otra vez sentirme abandonada. Sí. Sentí horrible, ¿no? No me hicieron mucho caso mi familia porque dijeron, ay, pues una niña no entiende, pero yo lo Claro. entendí. Al grado que hasta en la preparatoria yo me iba a llorarle al panteón. Porque se me hiciste tanta falta, y más cuando supe la verdad, ¿no? Yo decía, híjole, qué difícil, porque ahora pues vuelvo a ser huérfana, ¿no? Porque pues no tengo a mi padre. Fíjate que tu historia me sorprendió mucho. Primero la parte de la adopción y después la parte del abuso Así es, que pasaste. Esto fue cuando eras muy niña. muy niña. Yo tenía 5 años de edad. Lamentablemente no toda la familia te acepta. Ujú. Eso lo reconocí ya grande, cuando mi mamá partió. Fue cuando salió toda la luz, ¿no? Sí. Había cositas, había detalles que yo me daba cuenta, pero no entendía el por qué, hasta que supe la verdad a los 15 años, ¿no? Que me llevó a la depresión y a quererme morir porque empecé a hilar cosas y yo decía, no, no quiero vivir. Pues me recordó el abuso, ¿no? Ujú, Dije, ujú, con razón, con razón. Entonces me di cuenta que no todos me habían aceptado. ujú, Entonces sufro el abuso a los 5 años. ujú, Obviamente, gracias a Dios, no llegó a su propósito, porque ujú, su intención era violarme, o sea, ujú. obviamente. Pero, pero me hizo mucho daño, Claro. porque obviamente la sensación que te queda, el miedo que te queda, es algo que Dios solamente te va a superar, porque pasa el tiempo y ahí está, ¿no? Y esa misma persona fue la que después Y no fue otra persona. también de la familia. También de la familia. Ajá. No he querido revelar los nombres porque, híjole, se armaría una Sí, situación. Lo que sí puedo decir, Dios los conoce. Dios los conoce. Ujú, Este, la verdad es que sí fue, yo indefensa, Dios me dio la fuerza para zafarme y correr y correr. Yo sentí que se me hacía eterno el camino para llegar a mi casa, porque el terreno es muy grande, entonces obviamente ahora pues ya cambió todo esto, pero obviamente yo de chiquita se me hacía eterno y Dios me dio fuerza para correr como nunca antes había corrido y me logré librar, ¿no? ujú, Pero vuelve a pasarme a los 8 años, ¿no? claro. Teresita, ¿y qué pasa mira, un tema de abuso, un tema de abandono, porque finalmente, aunque tu mamá te quisiera o no, bueno, no sabemos, Ujú, ¿no? ujú. Las causas, Sí, finalmente es una separación así es. de tu madre biológica. Deja rastros en tu alma o rastros Sí. en tu forma de ser. ¿Cómo es que tú logras transformar todo esto que te pasó? Y por eso te decía, ¿qué es todo esto que me estás diciendo? Porque esto de Samaritans les llevan una bendición a los niños, les hablan de Dios, trabajas con mujeres. Entonces, ¿qué es lo que te hace transformar todo esto? Sí, pues
En una palabra se los voy a compartir, Dios. Dios, como le decía, conoce mi mamá a Jesús cuando yo tenía un añito de edad aproximadamente. Cambia su vida, cambia mi vida, porque efectivamente yo ya crecí con la palabra de Dios, ¿no? Ya crecí ¿Qué edad conociendo. tenía? ¿Qué edad? Pues yo tenía como un año de edad. Ah, desde el año. Ajá. Desde el año. Entonces, obviamente, desde que yo tengo uso de razón, pues yo conozco la palabra. Claro. Eso es lo que me hizo fuerte. Cuando yo estuve a punto de suicidarme, yo oí la voz de Dios que me dijo, no lo hagas, porque yo te amo. Ah, caí de rodillas y le pedí perdón porque yo ya conocía la palabra, pero me dejé llevar por el sentimiento, el dolor. Sí, porque puedes conocer sea, de Dios, te sí. pueden hablar, sin embargo no dejamos de tener emociones, tristeza, Así dolor, es. pena, y Ujú. sí me gusta que lo digas, y yo te Sí. agradezco tanto que des tu testimonio, porque mucha gente puede estar pasando por eso, y Ujú. sabes, no lo dicen, Así es. porque la gente que dices no conoce de Dios, bueno, y la que conoce dicen, pero ¿cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Es que es como un tabú en los cristianos. O sea, pensamos que por ser cristiano ya no sientes. O ya no te debe de ya no te doler. debe de doler, pero somos humanos. Y yo lo entendí ya grande, o sea, lo entendí ya casada, porque me dice mi esposo, sácalo, amor, sácalo, deja que Dios termine de sanar, Claro. porque lo que has pasado es muy, muy difícil. Sí, ¿no? sí, hay raíces, Hay ¿no? Hay raíces. raíces que se van sembrando, que se van poniendo y que hay que ir quitando. Yo decía el símil con una casa Ujú. en la cual, bueno, pues Dios ya compró esa casa, que soy yo, pero bueno, hay que ir remodelando la Ujú. azotea, las habitaciones es. para volverla a dar. Voy a leer algunos comentarios Sí. que tenemos aquí. Muchas gracias, Claro que sí. Maribel, por escucharnos, Diana Estrada Telles por estar aquí con nosotros, Grace Yáñez también, gracias por tus mensajes, Saraí Esperanza también muchas gracias, les manda saludos, Pam Cerón, que es mi líder de escuela dominical, me tiene mucha paciencia, mi Pam, te quiero mucho, muchos besos, ya el domingo ya estoy preparando Daniel. Y bueno, ¿qué le dices a todos esos hijos que llegaron vía adopción? ¿Y qué les puedes decir de acuerdo a tu A mi experiencia? experiencia. Pues que son bendecidos porque no es fácil que alguien abra las puertas de su casa y de su corazón. Algo que mi madre me dijo y me sentí amada después de ello, creo que se fortaleció nuestra relación todavía más. Yo siempre sentí el amor de mi madre. Ella fue tan hermosa porque a pesar de todo lo que tuve que vivir, y yo sé que ella no es la culpable, no fue la culpable, ella tenía que trabajar y yo lo entendí, lo entiendo ahora como madre. Se dieron las circunstancias, porque al momento sí culpas, ¿no? O sea, yo te necesito, yo quiero que estés conmigo, no me hubiera pasado esto, ¿no? Pero finalmente te das cuenta que no es así, ¿no? Entonces, yo les digo, siéntanse bendecidos, amen mucho a su familia, porque no es fácil. Cuando he escuchado testimonios ahora que Dios me ha permitido pues compartir, dar conferencias, ir a congresos, he trabajado mucho con jóvenes y con niños ahora, perdón, porque Dios ha puesto ese amor, ¿no? Y lo que me pasó a mí no me gustaría que lo pasara a alguien más. Y si algo sirve de motivación y de ánimo para seguir adelante, yo estoy ahí, ¿no? Y entonces eso... yo quisiera decirles que para mí la adopción me salvó la vida, me cambió la vida. Yo no sé qué hubiera sido de mí. Algo que decía al principio y que quisiera, yo no supe muchos detalles, quizá me voy a ir sin muchas respuestas con Dios, ¿no? El día que Dios me llame. Pero, ¿sabe? Algo que a mí me dejó en el corazón es de que ese salmo donde dice, aunque tu padre y tu madre te dejan con todo ello, Dios te recogerá. Eso es lo que Dios hizo conmigo. Entonces, yo doy gracias a Dios por haberme puesto en esa familia con mi madre que sí me amó, que me cuidó a lo máximo. Yo llegué muy enferma ahí, con mucha desnutrición, con Sí, alergias. que tenías un soplo en el corazón, Soplo. tenías desnutrición.
Tenía Ajá. fiebre reumática, entonces obviamente eso me causó muchas situaciones en la niñez, por eso le decía, mi niñez fue un poco complicada Claro. por mi salud, ¿no? Ajá. Siempre fui muy enfermiza, siempre en cama, con fiebres muy altas y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces el ver el cuidado de mi madre, el que se desvivió, no lo pago con nada, o sea, fue una oportunidad que Dios me dio. ¿Qué le dices a las mamás y a los papás vía adopción que ahorita a lo mejor están viviendo situaciones complicadas? Que le que hay hijos que les dicen, tú no eres mi papá, Así es. tú no eres mi mamá. ¿Qué les puedes decir? Que por favor tengan mucha paciencia. Pues yo, gracias a Dios, no llegué de una casa hogar, no tengo muchos recuerdos, a lo mejor como muchos niños que en casa de hogar que fueron abusados, que fueron maltratados, pero que sí los amen, porque el amor cambia, el amor transforma, el amor sana. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Ahora el soplo que no me permitía hacer muchas cosas ha sido sanado. Ay, Dios me lo sanó porque ahora se detecta muy levemente cuando yo no podía ni correr, porque me ponía morada, me desmayaba, me llegué a desmayar porque me agitaba, me faltaba el aire y caía, ¿no? Entonces yo he visto mi sanidad. Dios me dijo un día, te voy a sanar. Y un día un pastor me dijo, Dios me muestra que Dios te va a sanar paulatinamente. Ten fe, créelo, porque tú lo vas a ver. Y lo he visto. Efectivamente he visto cómo Dios ha sanado y ha sido paulatino. Y yo creo que con un propósito, para que no me olvide de dónde Dios me rescató y lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces yo le diré a los papás, ámenlos, sean pacientes, porque el amor que ellos puedan darle va a cambiar el corazón de sus hijos, va a sanar las heridas y los van a amar como nunca. Yo tuve la bendición de ver partir a mi madre, ella murió en mis brazos y fue una bendición. Yo lo vi al principio como, no, me quedó grabado, sufrí, tuve que vivir también mi duelo, pero después agradecí a Dios, porque saben, no lo tuvieron mis hermanos, ¿no? Murió en mi casa. Qué barbaridad, sí, siendo 8, ¿no? Siendo 8. 8 hermanos. Murió en mis brazos, murió en mi casa con la oración de mi esposo, que es pastor. Qué mejor bendición, ¿verdad? Mi mamá siempre lo respetó mucho a mi esposo, nos amó, nos procuró, nos bendijo mucho y yo creo que fue una bendición. Sí, sí. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Espero que en otras ocasiones volvamos a estar hablando de todas estas actividades que hay para los niños. Hoy me interesaba mucho que fuera el testimonio, pero hay que volverlo a hacer, pero ya con otros temas de todas tus actividades. ¿Te parece? Claro que sí, me parece muy bien. Y yo, la verdad, que les doy gracias por haber estado con nosotros, pero no me quiero ir, me despido dejándoles una cápsula de cine de mi querida Andrea Santa Rosa, que ella, bueno, pues nos alegra los viernes dando sus recomendaciones de cine. Ya sabe usted, de la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos. Bienvenidos a Sala 40, yo soy Andrea Santa Rosa y aquí están las recomendaciones de cine de la semana. Imagina que estás a punto de llevar a cabo el trabajo de tu vida. Será el más difícil de toda tu carrera y de repente todo falla. Ahora imagina que tu empleo es ser un asesino a sueldo y no solo has fallado, sino que tus empleadores quieren venganza. Esta es la premisa de The Killer, la nueva película de David Fincher que nos ha entregado clásicos como The Fight Club o Seven. La puedes ver en Netflix. Por fin llegó la precuela de la saga creada por Susan Collins. Balada de pájaros, cantores y serpientes nos ubicará en los años de juventud del terrible presidente de Panem, Colarius Snow. Para contarnos su paso como mentor de los tributos y qué lo llevó a ser tan detestable. La puedes ver en las salas de cine del país. Esta es la última película que se ha estrenado de Marvel y la verdad no le ha ido nada bien. Con un total fracaso en las taquillas, la película forma parte de la última etapa del USM y creo que no te la debes perder por varias razones. La primera está protagonizada por Brie Larson, que ya tiene un Oscar. La segunda, perderías continuidad con las siguientes cintas. Y la tercera y la más importante es hay muchos, pero muchos gatitos. La puedes ver en las salas de cine. Esto fue Sala 40.
40, recuerde que puede encontrar a ADN en todas sus redes sociales y a mí puede encontrarme como Ann con doble N _Santa Rosa. Mientras tanto nos escuchamos en ADN 40 Radio.